Bien, el día de ayer habíamos visto todo lo que significaba el inicio del cálculo del hormigón preesforzado. Para esto necesariamente habíamos calculado las características propias de la viga, que es módulo resistente, área, excentricidad, las dimensiones de todos sus componentes. Habíamos además con el teorema de Steiner determinado el módulo resistente de la sección compuesta, que es lo que nos interesaba. Ya habíamos calculado todos los momentos que se producen y estos momentos producen las tensiones en nuestro elemento estructural. Con eso habíamos dicho que podíamos calcular el valor del preesfuerzo. El tiempo es igual a infinito en la fibra inferior. Habíamos hecho en la fibra inferior porque nuestro interés mayor es que trabaje a la pura compresión nuestra estructura y que no haya tracción. Por eso es que tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces, el momento que despejamos de aquí, el momento del P sub cero, es el mínimo esfuerzo que requerimos para que no se produzca tracción. O sea, que contrarresten a todas estas tensiones. Fíjense, lo voy a hacer así. Todas estas son negativas en la fibra inferior, todas. Nos quiere decir que la compresión pura, más el momento interno sobre el módulo resistente, que es lo que nos deforma, es la tensión previa, en función del valor de P sub cero está contrarrestar todas estas tensiones que van a tratar de crear tracción en la fibra inferior. De ahí es que sale el esfuerzo mínimo para garantizar que no haya tracción en la fibra inferior. Fíjense, todo es menos, 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 menos. En realidad, todas las cargas de servicio, cargas externas, todas van a tratar de crear tracción en la fibra inferior. Entonces, lo único que va a contrarrestar esto ha de ser el esfuerzo, que es la compresión pura, más el momento interno que nos produce la flexión o la tensión previa. Una vez que hemos calculado este valor, hemos calculado el valor del esfuerzo final estimado. Estimado hemos hecho porque todavía no hemos calculado las pérdidas. Y estimado con un 20% porque es el mínimo porcentaje de pérdidas que se debe considerar. Mínimo. No puede ser menos, puede ser más, pero nunca menos. Y por consiguiente, una vez que hemos obtenido el valor del esfuerzo, hemos calculado el área necesaria de torones, que es igual a este esfuerzo sobre la tensión admisible del acero. Y hemos visto que eso o es el 60% de la tensión unitaria o tensión de corte, o es el 80% de la tensión de fluencia. Eso ayer hemos visto. Entonces vamos a empezar siempre con el menor, este valor ha colocado aquí, y vamos a tener el número de cables que nos garantice que no ha de haber tracción en la fibra inferior. Y ese número de cables o torones es el área total calculada a ese dividido entre el área unitaria, que si estamos hablando de un torón de media pulgada es 0.987. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es el repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro proyecto. Bien, como tenemos el valor del esfuerzo final estimado, el mínimo, y tenemos el valor del esfuerzo de cálculo mínimo también, podemos entrar a verificar en las fibras extremas si cumple o no cumple respecto a las tensiones admisibles que nosotros tenemos. Y para eso nos vamos a tiempo es igual a cero. Y en el tiempo es igual a cero, sabemos que se va a producir una tracción en la fibra superior y se va a producir una compresión en la fibra inferior. Necesariamente. De acuerdo a la normativa, la tracción máxima que aguanta el hormigón, perdón. ¿Aló? Bien. Entonces nosotros vamos a verificar que el tiempo es igual a cero, considerando el esfuerzo final, quiere decir, introduciendo todas las pérdidas que se van a presentar en la vida útil de la estructura.
Entonces, aumentamos el esfuerzo inicial de cálculo, aumentando las pérdidas, para que en el transcurso de su vida útil se vayan produciendo esas pérdidas y terminemos al final con el esfuerzo inicial de cálculo. Entonces, con eso garantizamos de que nuestra estructura va a aguantar esa vida útil. Y aquí les decía, en la fibra superior, en tiempo es igual a 0, que significa instante de la transferencia, podríamos calcular con menos 1.59 es la tracción máxima que aguanta el hormigón. Si estamos trabajando con una viga de edificio, por ejemplo, o con una viga de teatro, podemos calcular con esto. Podemos. Porque no ha de haber el traslado de esta viga a su posición. O también la otra es lanzamiento de vigas que se producen en puentes, en que se hace una estructura metálica entre los estribos y la viga colgada se la va lanzando y baja sobre los estribos directamente. En estos casos, obviamente que no hay posibilidad que aumente nuestra tracción en la fibra superior y nuestra compresión en la fibra inferior. Pero al utilizar este 0.79 es cuando hay el peligro de que cimbre nuestra estructura por diferentes condiciones. Y en la fibra inferior tenemos que esto es menor o igual a 0.55 del FS sub I. Esa es la condición que se debe tener. Y tenemos para el hormigón pretensado este valor, pero esta no nos sirve para tensiones diferidas. O sea, directamente debe cumplir y punto. O cumple o no cumple, no hay más. No podemos hacer tensiones diferidas, ya que tenemos que soltar todos los torones. Si no, no podemos trasladar directamente a su posición definitiva. Bien, considerando esto, nosotros vamos a ir a ver las tensiones diferidas. Y para las tensiones diferidas, en su práctica, en su examen, cuando les pregunto esto y me ponen esfuerzos, P sub 1 es mayor que P sub 0. ¿Qué es P sub 1? ¿Qué es esfuerzo final? Se sobreentiende que primero han calculado el esfuerzo de cálculo, después han calculado el esfuerzo final, y es decir, cuando han calculado esto, es decir, pueden decir que hay tensiones diferidas. Si no saben esto y no saben esto, ¿cómo dicen que cumple o no cumple? Imposible. O sea, para cualquier cálculo de tensiones diferidas, lo primero que hay que hacer es partir por esto. Partir por esto y por esto. Todo esto de aquí es para empezar a hacer tensiones diferidas. Todo esto. Una vez que hemos desarrollado esto, es decir, entramos a tensiones diferidas y ahí sí podemos decir, caso 1, que en la fibra superior no es mayor a la tracción que aguanta el hormigón reducido. No es mayor. ¿No es verdad? Entonces, si no es mayor, buscamos otro valor. Pero para eso, obviamente, ¿cómo sabemos si es mayor o menor? Tenemos que saber el valor del esfuerzo final. Si no sabemos esto, ¿cómo podemos garantizar que no es mayor? Bien, una vez que hemos hecho esto, buscamos un valor, un P sub 1. Este P sub 1 obviamente ha de ser menor que el esfuerzo final. Ha de ser menor, porque aquí no cumplía. Entonces, al igualar a este valor o igualar a 0, va a cumplir. Entonces, hemos obtenido un esfuerzo menor que el P, esfuerzo final. Yo particularmente, cuando hago esto, prefiero igualar a 0. Porque ¿para qué voy a igualar a una tracción si lo que no quiero es mi extracción? Y esta es una etapa de transición nada más. No es que estoy disminuyendo torones, que voy a testar algunos sí, otros no al final. Al final voy a testar igual todos. Lo que estoy haciendo es testar en diferentes tiempos, nada más. Como no puedo testar todos, entonces busco con un P1 cuántos torones. Y estos son los torones que puedo testar en tiempos igualados. 0. Obviamente que este AS1 es menor que el AS total. Es menor, obviamente. Son menos talones. Si tenía 37 talones, de repente con el P1 yo tengo solamente 30. No puedo tesar 31 porque si teso 31 me va a fallar en la fibra superior. Este es el caso 1. ¿Alguna pregunta?
acuérdense que el Fs estamos empezando con este valor, con el menor de los dos. Podríamos empezar con 0.8 del FSY también, pero ahí no tendríamos nada que conseguir, nada. Estaríamos jugándonos el todo por el todo, toda la carne del asador. Por eso es que es mejor empezar con el menor para ir corrigiendo en el camino. Bien, como no ha verificado, entonces yo hago, este es el caso 1, no ha verificado, en el caso 1 falla la fibra superior. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Calculo un valor de P sub 1 y verifico si con ese P sub 1, este es el máximo esfuerzo, acuérdense, el máximo, la máxima fuerza que voy a aplicar. Entonces, verifico si con este P sub 1 yo puedo vaciar estos dos. Porque voy a vaciar con ese P sub 1 estas dos cargas más. Entonces, si yo con P sub 1, que es el máximo, no está mayor que 0, no puedo aumentar, no es verdad. No puedo aumentar, porque si aumento va a fallar en la fibra superior. Entonces, aquí es donde se dice que si este es menor a 0, necesariamente tengo que aumentar la altura de mi viga. Esa es la pregunta. ¿En qué caso se debe aumentar la altura de la viga? En tensiones diferidas. Y lo primero que es calcular el esfuerzo final y entrar a tensiones diferidas. Y con tensiones diferidas, verificar si en la fibra inferior se produce o no se produce tracción. Si es menor a 0, se produce tracción. Pero ya no puedo aumentar más de esto. Este es el máximo por esfuerzo. Por consiguiente, tengo que aumentar la altura de la viga. Esa es la solución más fácil. Obviamente, pues tengo otros artificios. Utilizar estructuras parcialmente preesforzadas, por ejemplo, ya se ha explicado qué es. Aumentar la resistencia del hormigón también se ha explicado qué es. Pero estoy tratando de no aumentar la altura de mi viga porque es la solución más antieconómica que se tiene. Entonces, lo primero que verifico es si con este peso 1 yo puedo utilizar la losa húmeda y el diafragma más. ¿Qué pasa si no me aguanta? Entonces vacío la losa húmeda y el diafragma, entra en tracción y colapsa mi estructura, porque no tengo armadura de tracción. ¿No es verdad? En cambio, si es mayor a 0, ya, quiere decir que he vaciado la losa húmeda y el diafragma, y ya es mayor que 0. Entonces, ya como ha bajado con esta también la tracción, fíjense aquí vamos a ver en un gráfico, yo tenía así mi viga, y con el peso 1, primero, peligroso, con el P, su F estaba aquí, ahí, iba a reventar, ¿no ve? Con el P sub F, con este. Entonces calculó con un P sub 1, y con un P sub 1, yo logró bajar esto. Entonces, tesoro solamente está aquí, hasta ahí, ¿no es verdad? Porque al tesar hasta aquí, me garantiza que va a ser la losa húmeda del diafragma. Y de repente ya puedo tesar todo. ¿Por qué? Porque ya me ha bajado esto. Entonces de repente al tesar todo va a subir otra vez un poco, pero nunca va a superar el admisible. Por eso mismo es de que si verifica esto, yo trato de tesar todo. Y para tesar todo, vuelvo al esfuerzo final. Porque es quiere decir tesar todos los talones. En la fibra superior estamos hablando aquí. Entonces, si ese resultado es mayor a la tracción que aguanta el hormigón, quiere decir que está por abajo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo testo todo, absolutamente todo. ¿Está claro? Y si no me da, entonces yo calculo con un P sub 2 cuántos talones nomás puedo testar. Supónganse que hemos testado aquí con P sub 1, hemos testado 30 y son 37. Entonces, como no es mayor, entonces yo veo cuántos puedo hacer y calculo con P sub 2 y con el P sub 2 me sale 35 talones. ¿Qué quiere decir? Que 30 ya había tesado en tiempos igual a 0 y en tiempos igual a intermedio puedo tesar 5 más. Y los otros 2 los voy a tesar con la foto.
O si quiero, no teso ni un torón más en el tiempo cero intermedio y los teso directamente en tiempo igual infinito. Los 7 que me faltan. Igual la parte crítica ya pasó esta. Si con esto ya no hay tracción, entonces con ninguno, con los otros tampoco. ¿Alguna pregunta? Bien, como he pasado esto, entonces verifico qué pasa, verificar nomás en la fibra superior, en tiempo igual a infinito. Y calculo en tiempo igual a infinito, ya se han producido todas las pérdidas, fíjense, todas ya se han producido. Entonces veo si la compresión residual es menor a 0.45 de F'C, que es inadmisible. Acuérdense que cuando yo hago esto, tiempo igual a 0, es mi diagrama de tensiones, tengo tracción arriba, está, y tengo una compresión abajo. ¿Cuál es mi compresión abajo? Es esta. Si se ha deformado así, abajo también se ha deformado así, y esta es compresión. Entonces tengo que verificar que no se produzca aplastamiento en esta fibra inferior en tiempo igual a 0. Y en tiempo es igual a infinito, ¿cómo cambia esto? Viene a una sección así. Lo que estaba en tracción pasa a ser compresión y abajo estoy mayor a 0. Y todo esto es compresión. Y al ser compresión, todo esto es positivo. Esto ya lo hemos visto. ¿Está claro? Esta es la transformación que sufre una viga. Las tensiones en la viga. De tener una tracción en tiempos igual a 0 a una compresión absoluta en tiempos igual a infinito. Por eso es que el eje neutro que va cambiando se llama módulo de deformación lineal del concreto, porque va cambiando linealmente hasta llegar a esta posición. De esto que da tiempo igual a 0, terminamos en esto, tiempo igual a infinito. ¿Alguna pregunta? Y con los artificios que hemos ido haciendo, porque de repente no ha cumplido, hemos aumentado tensiones, no hemos aumentado, o hemos disminuido el número de torones, qué sé yo, verificamos también la fibra inferior en tiempo igual a infinito, los dos en tiempo igual a infinito. Y calculamos cuánto nos sale el valor del F sub B, con ese mismo preesfuerzo y con todos los momentos. Y puede ser o mayor a 0, igual a 0, o mayor a menos 0.59 raíz de F'C. ¿Qué quiere decir esto? Que ha entrado en tracción. De lo que yo les marqué así, en tiempo igual a infinito, acuérdense que entró en compresión, pero por alguna razón entró así, en tracción, en la fibra inferior. ¿Qué quiere decir? En teoría, entra en tracción, entonces es peligroso, se puede romper. Sin embargo, es lo que aguanta el hormigón. 1.59 raíz de F'C. Es lo que aguanta el hormigón. Entonces podría ser esto. Sin embargo, en Bolivia no hay mantenimiento de carreteras permanente. Entonces se corre el riesgo de que los baches que se producen en los puentes produzcan un golpe, no precisamente el impacto. El impacto es un factor que utilizamos dinámicamente en función del tamaño del motor del vehículo. Esto es un golpe, y ese golpe no ha sido considerado nunca. Por consiguiente, si estamos al límite de la tracción, con el golpe puede colapsar una estructura, aumentar este valor de aquí. Entonces, en vez de ser menos 30, por ahí nos llega a menos 40. Ya no aguanta. Por eso dice mayor a menos 30, es menos 20, menos 10, 0, siempre así positivo. Pero si yo tengo menos 40, ya no me va a aguantar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha venido aquí y aquí va a colapsar. ¿Está claro? Y ahora, como hemos hecho trabajar en sección compuesta, entonces la tensión de la losa, por eso que acuérdense que nuestro diagrama de tensión es así, donde tenemos la losa, esto de aquí, y la viga, así. Este es nuestro diagrama de tensión, ¿no es verdad? Esta parte de aquí, de arriba es la losa, y esta de abajo es la viga. Estamos trabajando con sección compuesta. Entonces, la losa tiene que ser el factor de proporcionalidad
este factor proporcionalidad se dice que es la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica de la losa respecto a la raíz de la resistencia cilíndrica de la viga. Eso ya hemos sacado. Y eso multiplicamos por 0.4 de la resistencia, tensión admisible de la viga. ¿Y cuál es la tensión admisible de la viga? Es este, 0.45 de G'(C). Entonces, a este factor le aplicamos el 0.4 y el factor de proporcionalidad. Ese es el valor que tiene que venir aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, ese es el caso 1. El caso 2 verifica la fibra superior, pero ya no verifica la fibra inferior. Entonces, hemos calculado otra vez el valor del esfuerzo, porque lo he vuelto a poner para que vean ustedes que no entro directo. Perdón un ratito. Calculamos otra vez, igualando a 0, calculamos el valor del esfuerzo mínimo. Con ese valor del esfuerzo mínimo, calculamos el esfuerzo final, determinamos el número de torones, lo mismo que hemos hecho aquí, lo mismo. Aquí, esto mismo. Hemos empezado a calcular siempre aquí, esto. Siempre hemos calculado esto. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, cuando falla esto, caso 2, ya también falla la fibra inferior. Entonces, si falla la fibra inferior, vamos a calcular otro esfuerzo más pequeño, 8. Peso 1 era arriba, peso 2 también. Pónganle aquí peso 5 si quieren, para que vean que no tiene nada que ver con el anterior caso 1. El caso 2 es independiente. En un caso ha fallado la fibra superior, en este caso falla la fibra inferior. Entonces calculamos otro esfuerzo. Obviamente que este esfuerzo ha de ser menor que el esfuerzo final. Ha de ser menor. Entonces calculamos un P2. Y ese P2 sí igualamos al 0.55 en el sub-6. Sí. Porque a nosotros nos interesa todo lo que es compresión. Y esto es compresión. Si bien en tracción, la fibra de arriba, hemos igualado a 0 o a menos 0.79, como quieran, pero aquí sí igualamos este valor porque estamos trabajando a la pura compresión. Y de aquí obtenemos un valor de P2. Y con ese P2 determinamos el área de torones que se requiere para esto. Y una vez que se tiene esto, se verifica si con este P2 puedo vaciar otra vez la losa húmeda y el diafragma. Si puedo vaciar esto, entonces verifico si puedo testar todo. Entonces, los procedimientos se verifican, es el mismo. Es el mismo, solamente que estoy cambiando. Siempre vamos a verificar en tiempo igual intermedio la fibra inferior que no haya tracción. Y si no hay tracción, entonces, ¿podré testar todo? Esas son las dos preguntas en tiempo igual intermedio. Y de ahí verifico en tiempo igual infinito lo mismo. He hecho eso. Pero aquí estamos viendo que el P0, ya sea cualquiera de estos, el P1, P2 o P3, estamos diciendo que es menor que P0. ¿No es verdad? Ahora veremos este caso en que les he explicado y no lo han puesto ustedes en su examen, no sé por qué, pero ¿qué pasa si P2, por ejemplo, es mayor P2 es mayor que P0? ¿Qué ocurre en este caso? Los anteriores era menor, o sea, directamente se aplica, pero el P2 es mayor al P0. Y fíjense que el número de torones que hemos calculado arriba, aquí, el número de torones, aquí, el número de cables, está en función del P0. Entonces, si el P(n), el P2 que hemos calculado, es mayor que este, tendríamos que aumentar el número de torones. Pero ¿y para qué vamos a aumentar si hemos verificado que con este P0 no hay tracción en la fibra inferior? No hay. Entonces, no me sirve ese valor del P2. Entonces, calcularé un P3. ¿Qué es el P3? Como sé que el P1 es el máximo, aquí en este caso, fíjense aquí, hemos puesto que el P2 es el máximo. ¿Cuál será el mínimo? El mínimo ha de ser cuando yo entre a tiempos igual intermedio, aquí,
P sub 1 es mayor que P sub 0. O P sub 1 o P sub 2 es mayor que P sub 0. Entonces, si con ese P sub 2 que es mayor a P sub 0, tendría que aumentar yo el número de torones. Y no me interesa. Entonces voy a buscar otro P, que es el P mínimo. Entonces, en tiempos igual a intermedio, yo igualo a 0 esto, para obtener el esfuerzo mínimo. ¿No? El máximo era P sub 1, pero ese es tiempos igual a 0. Pero ese es mayor que P sub 0. No me interesa. Y si es mayor que P sub 0, entonces busco el mínimo. Y ese mínimo lo busco en tiempos igual a intermedio, igualando a 0. En el anterior caso, cuando era menor, verificamos. Pero si es mayor, calculamos, igualando a 0, un nuevo preesfuerzo. Y de aquí seguimos haciendo lo mismo. ¿Alguna pregunta? Estas son las tensiones diferidas. Y el otro caso, que también se da como práctica, ¿qué pasa si falla en la fibra superior y falla en la fibra inferior? O sea, falla en las dos fibras. Entonces yo calculo en la fibra superior un P sub 4, o un P sub 6 si quieren, me importa el número, y en la fibra inferior un P sub 7. ¿Y con cuál voy a trabajar? Con el menor de sus valores, obviamente, porque si calculo con el mayor, me va a seguir fallando la otra fibra. Entonces calculo fibra superior, fibra inferior, y el menor de estos P's que yo calcule, con ese voy a seguir trabajando. Si es falla en la fibra superior, caso 1. Si el menor es en la fibra inferior, caso 2. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna duda que tengan? Porque esto van a tener que aplicar en su proyecto, les digo. Van a tener que aplicarlo porque es muy difícil que alguien no entre en tensiones diferidas. Y lo que menos queremos es aumentar la altura de la viga o aumentar la resistencia cilíndrica del hormigón innecesariamente. O sea, siempre el buen ingeniero tiene ciertas cualidades que guárdenselo en su mente para siempre. En primer lugar, debe velar seguridad y economía. Ese es un buen ingeniero, no el que aprende de memoria. El segundo es justamente relacionado a eso. El buen ingeniero es el que sabe dónde buscar el dato o la fórmula y no el que se aprende de memoria todo. Si yo necesito, por ejemplo, tener cuál es el cortante máximo que pueda aguantar, o la torsión máxima que puede aguantar un trampolín, por ejemplo. Si yo no me sé las fórmulas de memoria, estaría reventado, porque no tengo por qué aprender de memoria. Pero el buen ingeniero es el que sabe dónde ir a buscar esas fórmulas para solucionar su problema. ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, una pequeña consulta. Como usted comentaba, cuando no verifica en el primer o en el segundo caso, buscamos un preesfuerzo 4 y así sucesivamente iteramos otros o buscamos otros preesfuerzos. ¿Esto debido a qué sería? ¿Sería está condicionado a la longitud del puente o directamente va Bueno, relacionado los con cálculos, las cargas que con la tengas, dimensión de la viga? no sé, FC sub T, fibra superior, no es mayor a, vamos a ir al máximo.
Bien, vamos a ver que estas son las dos fallas que puede haber. Debería ser mayor, este es sub I. Sub I. Bien. Este debería ser, pero no es mayor. Y este debería ser menor a este valor, y tampoco es menor. ¿No es verdad? Entonces, como las dos fallan, el fs sub t y el fs sub b, ¿dónde estamos viendo? En tiempo es igual a 0, ¿no? Estos dos estamos viendo tiempo es igual a 0. Ahí estamos viendo estos dos, ¿no es verdad? En tiempo es igual a 0, falla la fila superior y falla la fila inferior. Entonces, de aquí yo busco un peso 1. Vamos a poner peso 8, para que vean que no depende del número. Yo tengo un peso 8. Y aquí yo determino un peso 10. Tampoco tiene por qué correlativo. Bien. Con igualando a 0, yo tengo un peso 8. Y igualando a 0.55, tengo un peso 10. Listo. Ahora, ¿cuál es mi condición? ¿El P10 es mayor que el P8 o el P8 es mayor que el P10? ¿Cuál prefieren? Como hipótesis. ¿Cuál quieren que sea mayor? ¿10 o 8? ¿No me quieren decir? Ya, vamos a suponer que el P10 es mayor que el P8. Por consiguiente, el P10 a mí no me sirve. Entonces yo voy a calcular con P8. Y con P8 veo que me está fallando la fibra superior. Por consiguiente, aplico el caso 1. ¿No ven? Cuando falla la fibra superior, tiempo igual a 0, aplico el caso 1. Cuando falla la fibra inferior en tiempo igual a 0, aplico el caso 2. Depende cuál es mayor entre estos dos. Si el P10 fuera menor que el P8, entonces yo trabajo con la fibra inferior. Caso 2. ¿Está claro o no está claro? Sí, que ya todo bien ya con eso. Ok. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Está bien, Inge.